Ok, pues bienvenido nuevamente, Saúl. No eres nuevo por aquí por el canal del Farolillo Rojo. Lo primero, igual que te agradecí la anterior vez, te lo vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por querer echar un ratito con nosotros. Nuestra intención hoy es hablar un poquito de ciclismo femenino. Queremos lanzar unos ratitos para hablar de diferentes cosas del ciclismo, no solo el ciclismo de carretera masculino, que es el que se suele hablar. Y hoy ha tocado ciclismo femenino, igual que mañana puede ser cicloturismo. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno, gracias a vosotros por querer contar conmigo de nuevo y espero que pasemos un buen rato. A ver si charlamos de ciclismo. Yo creo que charlando de ciclismo es difícil no pasar un buen rato, ¿no? O sea que yo creo que Efectivamente. estará bien. La idea es hacer un poquito un repaso de las dos grandes carreras, tanto el Giro Done y el Tour de Francia femenino, el Tour de France Femme. Y la idea es, bueno, hablar un poquito de los grandes nombres propios y también de la carrera en sí, de si creemos que ha sido, pues no lo sé, un poquito una decepción el recorrido del Tour, opinión personal, o si por el contrario el Giro pues nos deparó emoción o no. Vamos a empezar por cronológicamente el Giro. Lo dominó Van Vleuten, que no era una gran sorpresa, ni mucho menos. ¿Cómo viviste la carrera? Un poco centrado en la imagen de Van Vleuten. Bueno, pues la viví de entrada con un Giro del que me gustaba bastante el recorrido, tengo que decirlo, especialmente porque muchas veces el Giro ha apostado mucho por limitar las etapas de montaña a ser unipuerto, o sea, finales en alto y ya, sin mucha más chicha. Este año, sin embargo, apostaron por meter varias etapas que tenían más alicientes a lo largo del recorrido, varias subidas. Había una etapa de media montaña muy interesante, muy dura también, por carreteras bastante malas, bajadas complicadas, que fue muy decisiva en la carrera. Y salvo una etapa, que tampoco está mal que lo hagan una etapa, pues huyeron un poco de los típicos finales en alto del Giro. Yo creo que era un recorrido, aparte de duro, tácticamente interesante. Le faltaba quizá una contrarreloj un poquito más larga, tenía una inicial muy cortita, pero a mí me hubiera gustado que tuviera un poco más larga para ser más equilibrado. Pero el recorrido me gustó, creo que era un recorrido muy apto para ganarse una corredora completa, como fue el caso con Van Vleuten. Si te digo la verdad, yo pensaba que iba a ganar el Giro con un poquito más de suficiencia, especialmente en las primeras etapas, pero creo que tuvo que esperar a que hiciese acto de presencia de verdad el desgaste, tanto de la carrera en sí, de los diversos días, como de una etapa en sí que fuera pues realmente ya de subir varios puertos y que el desgaste hiciese acto de presencia para poder imponerse a Marta Cabal y Mavi García, que fueron rivales dignísimas y sobre todo en el caso de la mallorquina, para mí estuvieron por encima del nivel que yo esperaba, especialmente en la primera mitad del Giro. En el segundo creo que ahí ya, como digo, cuando el desgaste hizo un poquito de mella, ahí ya Van Vleuten hizo más de las suyas y realmente se puede decir que llevó ya un poco la carrera a su antojo, pero para mí es la mejor edición del Giro que quizá yo he visto, tanto en cuanto a recorrido como a desarrollo de la carrera. Me pareció bastante atractivo. Me da un poco de pena que por su ubicación el Giro siga ahí demasiado oculto, eh, disputándose a la vez que el Tour de Francia masculino y este año con la creación del nuevo Tour de Francia femenino, vamos a decir la nueva era del Tour de Francia femenino, no lo vamos a llamar el primero porque sería incorrecto, la nueva era del Tour de Francia femenino o el primer Tour de Francia femenino de ASO o el primer Tour de France Femme avec Swift, lo podemos llamar de diferentes Bonito maneras. nombre el que le han metido. Tampoco no quiero olvidarme ni desmerecer los pasados Giro Tour femeninos que ha habido en años previos y en décadas previas. Entonces, claro, la coincidencia del Giro con el Tour masculino en fechas y la aparición este año del Tour femenino de la nueva era siempre lo van dejando un poquito desplazado. Una cosa que valoro yo también por parte de alguien como Van Vleuten, por ejemplo, o sin ir más lejos, Mavi García y Marta Cavalli, es que fueron las que hicieron el podio, es que todas apostaron por doblar Giro y Tour. Es decir, por la creación del Tour y todo eso, no se olvidaron del Giro, creo que eso también está bien. El respetar una carrera que tiene una larga historia, como es ya el Giro Donne.
y darle la importancia que merece, tanto por entidad histórica como por recorrido. Entonces a mí eso me gustó bastante. Después también una cosa que me ha gustado del Giro es el que por fin ha dado un salto y se ha puesto las pilas en cuanto a cómo tiene que ser una carrera moderna. Más activa en redes sociales, más promoción y sobre todo buena cobertura en directo, que es lo que siempre se le había echado en cara al Giro. Entonces, las fechas no son las idóneas, aunque parece que para 2023 va a cambiar la cosa y yo creo que van a ser unas fechas mucho mejores, principios de junio, después del Giro masculino. Pero en definitiva a mí me ha gustado mucho esta edición. Por supuesto, creo que ha tenido una ganadora justa y creo que fue bonito el que Van Vleuten se lo tuviera que currar tanto. Porque a lo mejor había gente que pensaba que lo iba a ganar con un poquito más de suficiencia y tuvo muy buenas rivales, bastante variedad de etapas también. Hubo etapas llanas, hubo etapas un poquito repecheras, buena media montaña, buena alta montaña, contrarreloj bastante cortita, pero al menos la hubo, ¿no? Como en el Tour. O sea que yo he quedado muy satisfecho con el Giro. Y entrando un poquito en análisis de carrera, ya que ganó Van Vleuten, ¿cómo viste al equipo? ¿Cómo viste a Movistar? ¿Intentando echarle una mano? ¿Algo flojo? ¿Un poquito se echó de menos? ¿A Van Vleuten no le hace falta? Bueno, yo creo que tuvo el equipo que le hacía falta en dos etapas claves, que fueron las dos etapas que ganó precisamente. Tuvo una ayuda fantástica de Yelena Erich, que quizá no se contaba tanto con ella con perfil escalador, porque parece más una corredora, como dirían en Italia, pasista veloce, o sea, una ciclista que más o menos se defiende pasando ciertos repechos y luego es capaz de sprintar sin ser tampoco una sprinter. Pero estuvo fantástica en la montaña y los 2 días que ganó Van Vleuten le hizo casi un lanzamiento, si se puede llamar un lanzamiento para un ataque en subida, pero lo hizo los 2 días. Realmente, una vez ya hecho eso, tampoco le hacía falta mucho el equipo. Ya. Ella además siempre es conocida por tomar la responsabilidad en primera persona y como terminó decidiendo el Giro es de la forma que ya lo hace habitualmente, con esos, no sé si llamarlos ataques, diría que aceleraciones constantes, ritmo, 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 hasta que se van quedando una a una las rivales que va a su rueda y es de esa manera. Entonces, pues el equipo hizo la labor que tenía que hacer a la hora de protegerla pues en las etapas más llanas, hacerle ese tipo de trabajo inicial y después ya cuando tocaba sacarse las castañas del fuego, pues por supuesto fue más que suficiente su propia fuerza. Es verdad que tuvieron dos bajas, no una, iba a decir dos porque Manosgar se cayó en una etapa pero pudo continuar, pero Arleni Sierra en la etapa de Bérgamo, la que subían a Bérgamo alta, el repecho aquel y terminaba en Bérgamo, tuvo una caída y aunque terminó la etapa no pudo terminar el Giro. Esa fue una baja importante, pero visto el desempeño de ella y del resto del equipo en la carrera, tampoco es que se notase mucho, la verdad. Y sobre grandes rivales, entraremos un poquito después con Mavi García. Como ve a Marta Cavalli para el resto de años, hemos visto que han podido ser segunda con bastante garantía. Es cierto que muy lejos de Van Vleuten, pero como todo el pelotón. Es muy joven, ha demostrado tener un palmarés muy bueno este año y en clara ascendencia. ¿La ves más cerca de Van Vleuten o Vollering, por ejemplo, que luego hablaremos? Para mí está por encima de Bollering. De esto luego hablaremos del Tour y de la ausencia, la baja de Cavalli, porque tuvo que abandonar, no por caída propia, porque se la llevaron por delante realmente, pero bueno, que se tuvo que bajar del Tour. Para mí es la segunda mejor escaladora de la actualidad. Faltaría el verla ahí con Vollering en un tú a tú en la montaña, pero yo estoy convencido de que puede estar como mínimo a la altura y quizá ligeramente superior. Y no es terreno escalador puro, por supuesto, pero en las clásicas de las Ardenas, en Flecha Valona y en Lieja, estuvo un poquito mejor que Vollering. Y de hecho le ganó la Flecha Valona a Van Vleuten en un tú a tú total, codo con codo. En Lieja estuvo delante, pero ahí sí que ya no pudo. Lieja es una carrera más de fondo, de desgaste, eso es lo que le viene bien siempre a Van Vleuten. Ahí no la pudo seguir, pero estuvo bastante bien. Luego ha ganado la Challenge del Mont Ventoux, que es el primer año que se disputa también para mujeres.
Está muy bien que se sigan creando carreras y sobre todo carreras para escaladoras que faltan un poquito más en el calendario. Ahora vamos a ver cuando vuelva la competición después de la caída del Tour. Parece que se ha recuperado bien. Tenía golpes importantes, pero no tenía fracturas, lo cual ayuda a la recuperación, lógicamente. Y todavía le queda un calendario muy interesante. No sé exactamente el calendario que va a hacer. En principio va a volver en el Gran Premio de Bretagne, es decir, el día 28, dentro de 10 días. Y quizá no es una carrera tan para ella, le falta un poquito más de dureza, pero luego, por ejemplo, si corre la Challenge by la Vuelta, hay una etapa muy dura en Cantabria que puede ser buena para ella. El Mundial creo que este año es suficientemente selectivo como para que pueda compararse con una clásica de las Ardenas y ella ha mostrado totalmente su solvencia ahí. No olvidemos que ganó también Amstel Gold Race, Sí. que hemos estado hablando de la de Flecha y Lija, pero ganó Amstel Gold Race con un gran ataque después de coronar el Cauber. Coronar el Cauber cuando se quedaron ahí todas ya, que las piernas además están calentitas mirando unas a otras, aprovechó para arrancar. Eso, aparte de buena visión de carrera, demuestra mucha fuerza, porque hay que tener las piernas con frescura para poder acelerar en ese momento. El Mundial, y luego queda una carrera muy interesante que se ha añadido este año al calendario femenino, que es el Tour de Romandía, que en lugar de disputarse a la vez que el masculino, lo que han hecho es añadirlo en el calendario postmundialista, cosa que me parece un acierto total. ¿Por qué? Porque si hay una cosa que falta en el calendario femenino ahora mismo es carreras después del Mundial. Una vez que termina el Mundial, no había prácticamente ninguna carrera importante. Y ahora tenemos Romandía, que es una carrera World Tour, y además tienen un final en alto en Tion 2000, que es el mismo final en alto que tuvieron el año pasado los hombres, que ganó Michael Woods por delante de Geraint Thomas, un día que llovió muchísimo. Es durísimo, ¿eh? O sea, Tion 2000 es como el Tourmalet, por lo menos de duro, si no más. Son 20 kilómetros casi al 8%. Es una subida de verdad para escaladoras puras, o sea que desde luego alguien como Cavalli va a tener mucho terreno todavía para brillar en 2022. Y por ir avanzando un poquito y hacer una mezcla de todo el año, si avanzamos en el calendario, obviamente nos vamos a la siguiente gran carrera, el Tour de Francia, que volvió a estar dominada por Van Vleuten. Yo diría que bastante más que en el Giro, o por lo menos quitando el día que penó bastante en la etapa que se descolgó justo en el último repecho. Dentro de esta carrera no estaba Marta Cavalli, bueno, sí estaba, pero se tuvo que retirar en una caída espectacular. Aparte de que por suerte no le pasó nada. ¿Cómo viste la carrera en contraposición al Giro? Tanto en recorrido como en expectación. A mí me sorprendió el seguimiento. Aquí no lo sé, yo sí viví una gran carrera de ciclismo en el ciclismo femenino, tal vez por primera vez. Digo, en seguimiento, redes sociales, etc. Sí, se ha notado muchísimo. El efecto Tour se ha notado una barbaridad. Mm, las audiencias han sido buenas. Yo he notado un seguimiento en redes sociales, en foros también muy superior al de otras carreras femeninas. También gente que ha subido pues vídeos a YouTube en plan pues repaso de la carrera, de las etapas, análisis. Ha sido otro mundo, ¿eh? Ha sido un paso, dos pasos por encima de cualquier otra carrera femenina. Yo creo que el efecto Tour ha sido tremendo. Y estaba muy bien ubicado, en mi opinión, el Tour, la fecha era perfecta, aprovechando la inercia del Tour masculino, empezar el día que termina el Tour masculino, creo que el acierto de ASO es absoluto a la hora de ubicar la carrera en el calendario y les ha salido bien y les ha funcionado. Vamos a ver si ahora este efecto, esta bola de nieve que ha empezado a rodar se va manifestando en el resto del calendario, pero yo creo que sí, que el Tour va a ejercer un efecto muy positivo también para el seguimiento de otras carreras. Después estoy de acuerdo con lo que has dicho, que por lo menos viendo globalmente la carrera, especialmente el final, Van Vleuten creo que ha estado más fuerte en el Tour que en el Giro, que realmente era el objetivo de su preparación también. O sea, la preparación, no, el objetivo no era utilizar el Giro como preparación para el Tour, porque no se puede utilizar un Giro como preparación para el Tour, tienes que estar muy bien para ganar un Giro, pero sí intentar estar como mínimo igual de bien y si era posible un poquitín mejor todavía en el Tour. Y creo que, visto lo visto en las dos últimas etapas,
lo ha logrado, pero un poco con esa incertidumbre de su enfermedad, de sus problemas estomacales durante la primera parte del Tour, que sí que crearon ahí un poquito de incógnita de cómo podría recuperarse y cómo podía afrontar la carrera de cara a esa última semana. Pero bueno, sobre todo en la séptima etapa, la primera de alta montaña de verdad, ahí creo que se demostró con creces quién es la mejor escaladora del ciclismo actual y sobre todo quién es la corredora que mejor asume la dureza acumulada a lo largo de una etapa. Esto es muy importante porque yo creo que mucha gente no es suficientemente consciente de la diferencia que supone una etapa como esa, como era la séptima, con 3 grandes puertos de montaña, nada de unipuerto, una etapa además en la que ella atacó desde el primer puerto, o sea, la carrera se puso en un sálvese quien pueda desde el principio y es que hasta ahora etapas de ese tipo no eran frecuentes en el ciclismo femenino, con tanto desnivel acumulado. Entonces, hay muchas corredoras que no están acostumbradas a ese tipo de esfuerzo, no porque no lo puedan entrenar o no tengan la capacidad, no, para nada, por supuesto que la tienen, pero es que no han entrenado habitualmente para ese tipo de esfuerzo porque realmente para qué lo van a hacer si en la mayor parte del calendario no van a encontrar etapas como esa. Pues lo normal es lo que hacen la mayoría de las corredoras que entrenan para subidas más cortas, para esfuerzos más explosivos, para carreras a lo mejor que tengan muchas cotas como son las clásicas, pero no grandes subidas de alta montaña que sean pues, puertos que ya sean más de 20 minutos de esfuerzo, más de media hora, más de 40 minutos incluso de esfuerzo subiendo y varios además. Esto la mayoría de las corredoras no lo entrenan, pero ya digo, insisto y lo vuelvo a decir, no quiero que se malinterprete como una crítica o un menosprecio hacia ellas, no, sino como algo lógico, dado cómo ha estado constituido el calendario femenino hasta hace muy poco en la mayoría de las ocasiones, que es rarísimo encontrarse etapas de este tipo. Sin embargo, Van Vleuten sí que entrena muchísimo. De hecho, una etapa como esa, la séptima del Tour que ganó, para ella sería un día habitual de entreno, no uno especialmente duro, porque ella, por ejemplo, la secuencia Gavia, Stelvio, Mortirolo la ha hecho 50.000 veces entrenando. Eso es mucho más duro y a lo mejor haciendo 160 o 180 kilómetros, no 130 como tenía esa etapa. Eso es mucho más duro que la etapa del Tour, pero la mayoría de las corredoras no entrenan eso y, claro, se nota cuando llega un esfuerzo de ese tipo. Yo es que estaba totalmente convencido. Si ella estaba recuperada, yo estaba seguro que llegando a una etapa con ese desnivel acumulado, Van Vleuten tenía que ser muy superior porque ella entrena mucho para ese tipo de esfuerzos y la mayoría de las demás corredoras no. ¿Por qué lo hace ella y las otras no? Lo primero porque le encanta, sencillamente. Y lo segundo porque dice que también, y siempre lo ha hablado mucho con su propio entrenador, que aunque sean tipos de esfuerzos muy poco frecuentes en el calendario femenino, quiere estar preparada para cualquier situación de carrera que se dé, aunque sea excepcional, y esta era a lo mejor excepcional, pero se dio. Y ahí se vio el fruto de ese tipo de entrenamientos. Si estos recorridos se hacen más habituales a partir de ahora en el ciclismo femenino, que yo creo que se harán, porque este año se está viendo bastante más montaña que otros ya en el calendario, y creo que esto va a ser algo que va a seguir creciendo, pues obviamente muchas más corredoras van a empezar a entrenar regularmente para este tipo de etapas y el nivel de escaladoras de fondo subirá mucho también. Es una cuestión, digamos que de oferta y demanda. Si se demanda ese tipo de esfuerzo porque las organizaciones, las carreras lo ofrecen, pues, o si se ofrece ese tipo de esfuerzo, las corredoras entrenarán para ello, como es lógico, y habrá más igualdad y más ciclistas capaces de estar a un grandísimo nivel en esas etapas, como hay ya, por ejemplo, en recorridos tipo clásica, donde la igualdad es tremenda y cuesta muchísimo a una corredora ganar o sacar diferencias. Y sobre el recorrido, que hemos hablado mucho de alta montaña, a mí me salían dos críticas analizando el recorrido, que lo hicimos aquí también, y además he hablado con algunos compañeros. La primera, que no hubiese contrarreloj, a mí me sorprendió. Es verdad que ASO es muy conservador y no lo sé si por diferencia en la contrarreloj y demás. Y luego, que no haya ningún gran puerto. Es verdad que la Planche de Belleville es un gran puerto,
muy joven dentro del Tour, pero es cierto que optaron por un recorrido parecido a París-Niza, porque era muy parecido, y no metieron ningún grande de Alpes ni de Pirineo. ¿Crees que en siguientes ediciones se puede dar el salto? Bueno, primero voy a contestar a las dos cosas que has dicho, porque con una estoy de acuerdo, pero con la otra no. En cuanto al recorrido, a mí también me decepcionó muchísimo de entrada la ausencia de contrarreloj. Para empezar, porque yo creo que un tour tiene que premiar a la corredora más completa y en un tour tiene que haber contrarreloj. O sea, se supone que es la gran vuelta del ciclismo femenino, tiene que haber espacio para esa disciplina, sí o sí. O sea, yo eso lo tengo clarísimo y si en próximas ediciones no la incluyen, me parecerá tremendamente decepcionante. Yo espero que sí lo hagan, por favor, ASO, incluid contrarreloj, por favor, que es necesario. En cuanto a que no haya ningún gran puerto, no estoy tan de acuerdo, porque la gente se ha quedado mucho con lo de la Plans de Belfield porque era la ascensión con más nombre, pero los puertos duros estaban el día anterior en la zona de los Vosgos. Realmente, tanto el Gran Balón como el Petit Balón, como el otro que no recuerdo ahora, pero tenía un nombre alemán, eran subidas para mí todas más duras que la Plans de Belfield. O sea, ya estamos hablando por ejemplo, el Gran Balón, hablamos de algo que tiene ya por encima de los 14 kilómetros, en torno al 7%, y con 6 últimos kilómetros muy duros, entre el 8, 9, 10%. Para mí eso es un puerto con tanta entidad como una de las grandes ascensiones de Alpes y Pirineos, en mi opinión. Y los dos anteriores que había, si bien no eran demasiado largos, estábamos con también subidas entre 8 o 10 kilómetros con un 8% de media más o menos. Yo creo que eso, si analizas los números, son grandes puertos. A lo mejor no son tan grandes en cuanto a nombre, de ser famosos, pero son duros. Y realmente también tenían cierto significado porque fueron los primeros que subieron el Tour de Francia. De hecho, el Petit Ballon es el primer puerto que se pasó en un Tour de Francia, en 1905, ni más ni menos, ni más ni menos. Y intencionadamente ASO también, esto lo leí en una entrevista a Christian Prudhomme, lo quiso introducir en esta edición un poco de forma simbólica, diciendo, bueno, pues el primer puerto que hubo en el Tour de Francia masculino lo vamos a meter también como primer gran puerto, porque fue el primer gran puerto que subían en la primera etapa de montaña, que era la séptima, en nuestra primera edición de nuestro Tour de Francia femenino, el de ASO. Y yo creo que ese simbolismo era bonito, por otra parte. Por eso digo que en cuanto a entidad, para mí la séptima etapa tenía puertos duros, serios, largos, con buenas pendientes, lo tenía todo. Realmente, en mi opinión, la Plans de Belfield era el cuarto puerto más duro de la carrera, solo, no el más duro. Lo que pasa es que es el que tiene más nombre. Sí que, por supuesto, sería muy bonito que en próximas ediciones vayan a los Alpes o a los Pirineos, porque al final tú piensas en la montaña del Tour y la montaña del Tour la asocias con Alpes o Pirineos. Entonces, que suban un Tourmalet, que suban un Alpe d'Huez, que suban un Galibier, lo que sea. Las ascensiones míticas del Tour. Y no dudo que lo harán en algún momento, pero también imagino que este año han querido evitar grandes traslados entre etapas y circunscribir la carrera a una región más o menos concreta. Al ser esta primera edición solo 8 días, que seguramente también vaya creciendo en duración a lo largo del tiempo, pues empezando en París el día que terminaba el Tour masculino, es mucho más fácil llegar a la región de los Vosgos sin grandes traslados, simplemente etapa a etapa ir llegando hasta ahí, que llegar a los Pirineos o a los Alpes, que están mucho más lejos. Entonces, un poco también creo que por motivos logísticos y de traslados y de facilidad de transporte de unos sitios a otros, han elegido los Vosgos como la zona de montaña para este tour. Pero vamos, yo tengo claro, no tengo la información, esto lo estoy diciendo simplemente como instinto, como sensación, pero que en próximos tours femeninos meterán o bien Alpes o bien Pirineos o bien las dos cosas, porque al final sin esas cosas, sin esos ingredientes, tampoco se termina de sentir a lo mejor, por lo menos a largo plazo, como un tour del todo. Entonces creo que hará falta que se vaya incluyendo eso, pero yo no lo he echado de menos en la primera edición. Yo he echado de menos una contrarreloj,
pero en mi opinión las ascensiones que había en esta primera edición han sido de entidad suficiente. Sí que he echado en los días anteriores en falta a lo mejor una etapa de media montaña propiamente dicha, porque sí que hubo algunas etapas de repechos, de orillas interesantes, tácticamente bonitas, como la que hablamos en la que Van Vleuten tuvo más problemas con, porque es cuando estaba enferma, la que gana Cecilia Uttrup-Ludwig. Esa etapa tenía buenos repechos, tenía buenas cotas, pero muy cortitas. Alguna etapa más propiamente de media montaña, con ascensiones de 3-4 kilómetros y varias, yo creo que hubiera estado muy bien. A lo mejor, para mí el recorrido de este año hubiera sido perfecto con una contrarreloj y con una etapa de media montaña de un poquito más de entidad. Aunque si me das a elegir solo una cosa, prácticamente metiendo una contrarreloj ya hubiera quedado fenomenal para mí. Y sobre nombres propios, nos damos cuenta que en el podium del Tour no repite nadie el podium del Giro, salvo la vencedora. Supongo que no había ninguna sorpresa en Bolerín. Para mí era la gran... Yo suponía que iba a estar en el podium sí o sí, pero a mí sí me sorprendió un poco Neve Doma. O sea, sí imaginaba ver, no sé por qué, a Juliette Delaboue, o tal vez, si Marta Cavalli hubiese terminado, seguramente Marta Cavalli, o incluso a otros nombres por delante como Longo Borghini. ¿Qué te pareció el podium de la polaca? Porque entiendo que lo de Bolerín a nadie le sorprendió. No, no, yo creo que Bolerín estaba llamada a ser la rival. De todas formas, yo pensaba, y esto enlazando un poco con lo que he dicho antes, yo pensaba que Cavalli hubiera estado un poquito más cerca de Van Vleuten y que de haber terminado el Tour, Cavalli quizá hubiera podido terminar segunda, igual que en el Giro. Pero bueno, es ciclismo ficción, no lo puedo asegurar. Lo que sí está claro es que a mí Kasia Niewiadoma también me sorprendió bastante. Yo creo que hasta se sorprendió a sí misma, porque tanto ella como yo creo que todo el mundo tenemos un poco la imagen que es una corredora que es muy buena para cotas cortas, esfuerzos explosivos, muy buena para una race, para una flecha balona. La Lieja ya da la sensación de que se le empieza a quedar incluso un pelín fuera del alcance, a veces por longitud de las ascensiones, y por tanto, pues verla en todo un tour y en estos puertos ya de 10 kilómetros y de media hora de esfuerzo, yo sinceramente no la esperaba en el podio para nada. O sea, si me dicen, vale, va a quedar sexta o séptima, pues sí, me hubiera parecido su puesto natural, pero hubiera imaginado del mismo modo a las otras corredoras que has mencionado tú en ese tercer puesto del podio, porque las considero más aptas para estos esfuerzos de verdadera montaña. Bueno, pues quizá aquí haya abierto una nueva puerta a Niewiadoma, que aunque lleva toda la vida, porque empezó a destacar desde muy joven, pero es una corredora todavía con muchísimo recorrido por delante y bastante joven aún. Entonces, bueno, puede haber ampliado aquí un poco sus horizontes y a lo mejor a partir de ahora tenemos una ciclista que puede ser también una escaladora muy competente y no es una corredora para cotas ardeneras o para una Strade Bianche o cosas de este tipo. Creo que se ha sorprendido a sí misma del mismo modo que nos ha sorprendido, por lo menos a nosotros dos, y creo que podemos hablar por mucha gente, ¿eh? Porque yo he estado comentándolo con otras personas y también se han visto agradablemente sorprendidas por el rendimiento de Niewiadoma. Y luego dos grandes nombres que estaban en las dos grandes carreras que a mí me sorprendieron por su juventud. Persico, que creo que nos sorprendió a todas, o Pérsico como lo he escuchado, todavía no sé cómo se pronuncia. Sí, es Pérsico, Es Pérsico, Pérsico, ¿verdad? Silvia. Y Cecil, que lo comentaba antes, Uttrup Ludwig. ¿Las ves como corredoras de general? Porque Pérsico ya luchó en el Tour bastante fuerte y estuvo ahí delante en el Giro. Y Cecil yo siempre la había encasillado como una corredora de Ardenas rápida, pero también parece que puede luchar por una general. Sí, bueno, no lo sé. Para mí, si Utrulupi estaría un poco en el saco de Kasia Niewiadoma, ese tipo de ciclista. Pero claro, yo ahora digo, si Niewiadoma puede, pues Utrulupi también puede. De hecho, yo consideraba un poquito más escaladora a la danesa que a la polaca. Más o menos, para mí Utrulupi el puesto así, es de las que ha hecho doblete. Ha corrido Giro y ha corrido Tour. Ha hecho sexta en el Giro, séptima en el Tour. Eh, para mí eso entra dentro de lo esperado, pero en el Tour ha ganado una etapa, ha ganado una gran etapa. Además, esa que mencionamos, que era lo más parecido a una etapa de media montaña que ha habido en esta edición. Y después también es importante ver
que no ha quedado cansada después de hacer el doblete de las dos carreras porque acaba de ganar el Tour de Escandinavia, sí, imponiéndose en el final en alto, que también estamos hablando ya de una extensión para escaladoras, o sea, de 11 kilómetros al 6%, que parece poco, pero es muy engañoso porque los dos últimos kilómetros son llanos del todo. Entonces, es bastante más duro los 9 primeros. O sea, el Tour de Escandinavia lo ha ganado también siendo una buena escaladora y viniendo de todos esos días de competición también de Giro más Tour. O sea, que ha terminado entera y me parece también una muy buena señal de cara al futuro como vueltómana, y no olvidemos que está en el mismo equipo que Marta Cavalli. Así que cuidado también con este dúo si se coordinan bien porque pueden funcionar mucho. Y luego mencionaba justo el Tour de Escandinavia. No he dicho de Pérsico, perdón, verdad, no te he hablado Pérsico, sobre... Perdona. Bueno, Silvia Pérsico es el sorpresón de la temporada en general. Para empezar ya en la temporada de ciclocross, donde después de muy buenas actuaciones lo remató ni más ni menos consiguiendo el bronce en el Mundial, pero es que curiosamente no ha parado casi nada desde la temporada de ciclocross y ha seguido corriendo carrera tras carrera, muchísima competición, ha corrido todo, clásicas, vueltas cortas, ha hecho el Giro, ha hecho el Tour, en las dos carreras ha quedado entre las 10 primeras, vamos, está teniendo un rendimiento espectacular, con una regularidad admirable, andando en todos los terrenos. Se la ve una ciclista con mucho punch, también tiene punta de velocidad, anda muy bien en subidas cortas, pero luego en la alta montaña, que ella decía que no era una escaladora y que esperaba perder mucho tiempo en las últimas etapas del Tour, bueno, pues ahí la hemos visto cómo ha mantenido la compostura perfectamente y está terminando tercera en la Planche de Belfield. Así que yo no sé dónde está el límite de esta corredora ahora mismo. No sé si va a seguir progresando, si a lo mejor de repente este año ha dado un gran paso y ya se va a quedar donde está, que no es poco, pero no sé, viendo el paso que ha dado en 2022 respecto a años anteriores, no me atrevo a ponerle ningún límite, porque es tan versátil además que la imagino destacando en cualquier terreno. Te puede ganar un sprint en un grupo pequeño, perfectamente. No sé qué tal andará en contrarreloj, eso debido a la ausencia de la especialidad, nos falta un poco por comprobarlo. Y luego comentabas del Tour de Escandinavia, y uno de los grandes nombres del Tour de Escandinavia y también del Tour de Francia es Marianne Vos, o Marianne Vos, que tampoco sé cómo se pronuncia, no sé si se pronuncia la Mariani. Vale, pues sí. ¿No te sorprende que siga ganando? Y el otro día vi una estadística, que no sé si será real, que si sigue en la misma senda de victorias en los últimos 3, 4 o si le quedan 5 años, superará el límite de victorias del Caníbal de Eddy Merckx en toda su historia. Pero bueno, más allá de la estadística, que ahora hay mucho emocionado de estadística, ¿dónde crees que está el techo? Porque sigue ganando en casi todos los terrenos, y menos en alta montaña la podemos ver donde sea. No me sigue sorprendiendo para nada, porque al fin y al cabo es una ciclista que tiene sus limitaciones claras, pero también tiene tantas virtudes, son virtudes sutiles. Las victorias de Vos no están tan basadas quizá en tener un gran físico como atleta, como ciclista, que por supuesto lo tiene, pero en gran parte es una grandísima lectura de carrera y también el que tiene las cualidades perfectas para ganar muchísimo en el calendario femenino, que es cierta capacidad para subir hasta cierto punto, no la alta montaña, pero sí cierta capacidad para subir y una gran punta de velocidad. Con esto te hinchas a ganar en el ciclismo femenino, con estas cualidades, porque es el grueso o ha sido el grueso del calendario. La cosa está empezando a cambiar un poco, pero durante muchísimos años el grueso del calendario han sido este tipo de carreras que son con cotas y para ganar en un sprint selecto, fundamentalmente. Y ahí Vos siempre ha sido la mejor y sigue siendo la mejor para ese tipo de terreno. Entonces, está muy adaptada al tipo de calendario que hay en el ciclismo femenino. No olvidemos también que luego la gente... Hay que ver también el contexto. Por ejemplo, hay mucha gente que se ha quedado con esto de que ahora en Escandinavia ha ganado 4 etapas. Y bueno, pero hay que ver también cómo. Es que mirando la lista de sprinters, no estaba ni Lorena Vives, no estaba Elisa Bálsamo, no estaba Lotte Kopecky, no estaba Emma Nosgard, no estaba Marta Bastianelli, no estaba Chiara Consoni. Es que no estaba ninguna de las 10 mejores sprinters del mundo salvo ella. Y claro,
se encuentra con un recorrido que tiene 5 etapas para sprinters y un final en alto, pues lo normal es que gane todas las etapas para sprinters. Bueno, que de hecho lo raro es que una no la ha ganado, aunque casi la ganó también. Estuvo a punto de ganar las 5, pero ganó 4. Pero es un poco en el contexto. Realmente, por la participación, para mí tienen mucho más valor las victorias, aunque sean menos, que ha conseguido en el Giro y en el Tour, que han sido 2 etapas en cada uno de ellos. Entonces, es verdad que sigue ganando muchísimo, pero a veces también a la gente hay que decir que se le nubla un poco la vista con Marianne Vos y se quedan solo con el número de victorias, pero no con dónde. Porque si vemos, sobre todo desde la creación del World Tour, que es cuando yo consideraría que el calendario empieza a ser más similar al de ahora, el World Tour femenino se crea en 2016. Es que antes el calendario era muy diferente al que tenemos ahora. Ahora se han creado un montón de carreras nuevas que además son muy importantes. Son casi las que las corredoras las ponen como objetivos principales o primordiales. Entonces, desde la creación del World Tour de 2016, si vemos las que son las carreras más importantes del calendario, a las que van todas las mejores corredoras del mundo y las que las mejores ciclistas del mundo se ponen como objetivos principales, que serían el Giro, el Tour, aunque solo haya empezado este año, el Campeonato del Mundo, los Juegos Olímpicos y los, entre comillas, monumentos. Es decir, Lieja, Flandes, a lo mejor otras grandes clásicas también, bueno, vamos a meter Roubaix, también hay, aunque solo lleve 2 ediciones, y otras grandes clásicas, por ejemplo, Strade Bianche, Flecha Valona, Amstel. A estas carreras suele ir la creme de la creme de todas las corredoras. Si miramos desde la creación del World Tour, desde 2016 hasta hoy, en todas estas carreras, en todas sus ediciones, Marianne Vos solo ha ganado una de estas carreras una sola vez, que es la Amstel Gold Race el año pasado. No ha ganado ningún Flandes, no ha ganado ninguna Lieja, no ha ganado ninguna Flecha Valona, no ha ganado ninguna Strade Bianche, no ha ganado ningún Giro, ningún Tour, no ha ganado ningún Mundial, no ha conseguido ninguna medalla olímpica. Entonces, sigue siendo buenísima y para mí una corredora admirable y, como digo, con un montón de virtudes muy sutiles que le hacen ganar muchísimas cosas, incluso no siendo físicamente la más fuerte muchas veces. Pero en las carreras gordas de verdad, las corredoras que están ganando y son referencias son otras. Hace mucho tiempo que Marianne Vos no es una referencia en este tipo de carreras. O sea que, aunque siga siendo, para mí, históricamente y englobando toda su carrera deportiva y todas las disciplinas, porque no olvidemos solo lo que hace en carretera, sino lo que hace en ciclocross, donde tiene 8 campeonatos del mundo, ni más ni menos. Pista hace mucho que no hace, pero en pista también tiene, por ejemplo, un oro olímpico en su día, aunque hace muchos años que no haga pista. O sea que en el global de las disciplinas, para mí es la mejor corredora que ha existido, la mejor ciclista de todos los tiempos. Pero ahora mismo en carretera, si vemos lo que son las carreras gordas de verdad, para mí hay mínimo media docena de ciclistas que están por encima de ella. Y ahora, por hacer un giro un poquito más hacia el ciclismo nacional, español en este caso, y para ir un poquito cerrando, vamos de Mavi García. Lo último que sabemos de ella es que no renovó con UAE y cambia de equipo por 2 años. A mí me sorprendió bastante, la verdad. Al Lead Racing, sinceramente, a mí me sorprendió tanto por el equipo como porque sea 2 años, sinceramente. Y luego, el mejor año, podríamos decir, de Mavi García, sin duda. Tercero en el Giro de Italia, 10ª en el Tour de Francia, ganando los grandes campeonatos de España, como ya haciendo doblete como el año pasado, y consolidándose. Es verdad que con una edad bastante, es cierto que no tan avanzada para el ciclismo femenino, pero bueno, consolidándose entre las mejores del pelotón. ¿Cómo la veis en esos 2 años que le quedan como mínimo de contrato? Quizás en sus 2 últimos años, teniendo en cuenta una entrevista que leí el año pasado en la revista Volata. Ahí comentaba un poco, hablo de 2021, por tanto, y esto era no a finales de 2021. Yo creo recordar que era en la primera mitad de 2021. Por tanto, cuando ella dijo estas palabras, quedaba casi todo 2021 por delante y todo 2022. Entonces ella decía que no sabía hasta dónde iba a continuar. Ahora mismo tiene 38 años, Mavi García, y en 2021 decía que no estaba segura, decía que a lo mejor es ese contrato que tenía hasta final de 2022, que quizá podía ser el último, o a lo mejor
se planteaba seguir hasta los 40, hasta 2024. Bueno, visto lo visto y el anuncio de este fichaje es exactamente lo que parece, ¿no? Entonces, si seguimos un poco esas palabras, podría tratarse de su último contrato y terminar a final de 2024 con 40 años. Una edad avanzada, pero digamos que veterana en cuanto a edad, pero no en cuanto a experiencia o recorrido en el ciclismo, porque como mucha gente ya sabréis, ella estaba implicada en otros deportes y en el ciclismo ha empezado muy tarde, pero de alguna manera tiene frescura y yo creo que eso le hace tener el motor bastante intacto como ciclista y de ahí se ve que sigue progresando todavía. Efectivamente ha sido su mejor año, sobre todo a mí donde me ha maravillado es el rendimiento en el Giro, salvo ya las dos últimas etapas que se le hicieron un poquito más cuesta arriba de la cuenta, pero en primera mitad, primeros 2 tercios del Giro estuvo espectacular. Yo nunca la había visto a un nivel tan alto. Creo que eso también es una de las lecturas que ha sacado ella a la hora de pensar que le merece la pena seguir por lo menos 2 años más en el ciclismo, porque su nivel sigue siendo muy alto e incluso puede que siga progresando todavía a esta edad. Buena presencia también en las clásicas a lo largo de esta temporada. Ganó también una etapa en la Vuelta a Burgos, que es carrera World Tour en el calendario femenino, lo cual es importante. Y el 10º puesto en el Tour es un puesto que por piernas tenía que estar más delante, pero ha tenido muy mala fortuna en el Tour. También con los incidentes mecánicos en la etapa del Esterrato, luego la caída con su propio coche, por tocarse con su propio coche en esa etapa. En la víspera de las 2 etapas de montaña, en la sexta etapa, también tuvo otra caída en un descenso que no se llegó a ver en meta, pero le afectó bastante porque al día siguiente incluso cojeaba un poquito. Y entonces ha quedado bastante tocada. Para mí estaba destinada a estar entre las 5 mejores en el Tour por piernas y un tercer puesto en el Giro y luego un hipotético top 5 en el Tour hubiera sido tremendo. Aún así, bueno, es un tercer puesto en el Giro y un top 10 en el Tour. Está fenomenal y ahora se está tomando un descansito, quiere preparar bien el Mundial. No sé si es suficientemente duro para ella, pero yo creo que sí, que puede que no le vaya mal y que esté entre las mejores también ahí. Y en cuanto al fichaje, el anuncio del fichaje por el equipo Liva a mí también me ha sorprendido como tú. Me ha sorprendido que sea por ese equipo, porque es uno de los equipos más débiles ahora mismo del World Tour. Evidentemente están a tiempo, el mercado de fichajes, digamos que se acaba de abrir oficialmente desde el 1 de agosto, están a tiempo de reforzarse, creo que tienen que reforzarse, sobre todo en la montaña, para poder apoyar a una corredora como ella. Y si lo hacen, pues no veo el motivo por el que vaya a ser un mal movimiento, pero tienen que hacerlo. Con la plantilla tal cual está ahora, quedaría muy sola en las carreras duras. Pero una cosa que sí me gusta de ese equipo es el staff, o sea, la gente que hay en la dirección del equipo. Es gente con mucha experiencia y muy respetada en el mundillo del ciclismo. Está por una parte Giorgia Bronsini como directora, que ya estuvo en el Trek como directora y por supuesto como ciclista tiene una amplísima y brillante y muy respetada trayectoria. Es una ciclista querida dentro del mundillo y que creo que su labor la hace bien. Y después como manager está Eric van der Boom, que también tiene mucha trayectoria ya inicialmente con Rabobank y es un tipo también que creo que hace las cosas muy bien. Es decir, yo creo que el equipo está en buenas manos, tanto como manager, es decir, el equipo está creo que bien gestionado por Eric van der Boom y bien dirigido por Giorgia Bronsini y ahí yo sí veo un buen equipo para ella, pero lo que falta ahora es rodearla de corredoras que estén a su altura como escaladora y como vueltómana, que es lo que necesitaría. Si consiguen eso, puede ser un buen movimiento. Si no lo consiguen, pues quizá estaba mejor donde estaba en UAE, con ciclistas como por ejemplo Erika Magnaldi, buena escaladora que siempre ha estado cerca de ella en la montaña. Pero vamos, no dudo que si Liv la han fichado es pensando un poco en reforzarse más con otros ciclistas. Y si ahora abrimos un poquito más hacia el ciclismo español, ya no. Es verdad que la gran figura del ciclismo español a día de hoy, sin duda, en el ciclismo femenino es Movi García. Tal vez la segunda gran figura, solo por tiempo y por trayectoria, sea Ana Santesteban, que no ha tenido nada de buena suerte. Fue al Tour después
de dar el positivo por COVID y ya dijo que no iba con toda la garantía. Aún así estuvo dando la cara por el equipo y siempre el equipo da la cara por ella. Otro gran nombre sería Sandra Alonso, con lo que hizo en París-Roubaix y lo que ha estado siempre delante en todas las carreras del World Tour. Cierto que sin rematar, pero siempre metiéndose en buena fuga, siempre delante, siempre presente. Sara Martín, que también de Movistar, o Sheila Gutiérrez, que están dando buen nombre. ¿Cómo ve el ciclismo femenino español en, digamos, 1 o 2 años? No nos vayamos a dentro de 5 o 10 porque ni lo sabemos. No, 5 o 10 es difícil porque además como falta bastante base, yo creo, y ahí es donde hay que trabajar mucho. Hay que ampliar la base, como siempre. Cuanto más amplia sea la base de la pirámide, más puede subir la punta de la pirámide. Si la base es muy estrecha, se desequilibra y se derrumba. Puedes tener 1 o 2 estrellas, pero si luego no tienes continuidad, no hay una escena. Ese es el problema que tiene ahora el ciclismo femenino español. Tiene unos pocos nombres por ahí, pero faltan esas promesas, esa base, esas corredoras ilusionantes que vengan en gran número desde abajo, ¿no? Ojalá esto se vaya trabajando porque hace falta. Evidentemente, pues sí, por un poco por trayectoria y por resultados, la segunda ciclista más consistente del ciclismo español sería Anne Santesteban, que le cuesta mucho rematar, pero cuando está bien de forma siempre está ahí cerca en las grandes carreras. Y luego las que has mencionado, en este caso ya hablamos de corredores un poquito más jóvenes. Sandra Alonso, para mí su temporada está siendo muy buena. Me está gustando cómo está andando, además, bastante bien en todo tipo de terrenos. Está subiendo muy bien, está subiendo sorprendentemente bien para lo que es ella. Es una ciclista que es sprinter o... No la quiero definir solo como sprinter, pero es una corredora rápida que también rueda muy bien, pero se la ha visto como es capaz de pasar media montaña muy dignamente, y lo del puesto entre las 10 primeras en Roubaix es un resultadazo el hacer eso en esa carrera. Así que yo creo que va por buen camino y es alguien que sobre todo para las clásicas puede dar muy buenos resultados y alegrías al ciclismo español. Yo sigo confiando todavía mucho en Sheila Gutiérrez. Es verdad que ha pasado por un infierno de lesiones, problemas físicos, mala fortuna de todo tipo, pero pienso que la clase todavía la tiene ahí y solo falta que tenga una racha de continuidad en el entrenamiento y la competición para que vuelva por sus fueros, porque la veo una... Sí, yo siempre lo he dicho y lo seguiré defendiendo porque lo he defendido desde hace años. Creo que Sheila Gutiérrez tiene capacidad para ganar un Tour de Flandes y lo defenderé hasta el día que se retire. Así que espero que algún día me dé la razón. Sara Martín ha tenido muchísima mala fortuna también este año. Para empezar, tuvo la preparación invernal totalmente truncada por un accidente entrenando, fue atropellada, luego también pasó el COVID cuando estaba empezando a recuperar, otro paroncillo. Ha tenido una mala base invernal y le ha costado mucho coger el ritmo de competición. Hasta finales de abril en Lieja, yo en Lieja ya lo empecé a ver bien y luego, por ejemplo, ya en las carreras en Andalucía estuvo bastante bien, pero luego ha vuelto a tener caídas en el Women's Tour, en Escandinavia ahora, cuando parecía que volvía a andar, y ha vuelto a tener varias caídas y siempre se está viendo un poco su progresión interrumpida. Bueno, hablamos de alguien que tiene todavía 22 años, entonces a ver si con un poquito de fortuna demuestra la calidad que tiene, que para mí es indudable. A ver, Sara Martín no es una corredora, yo creo, para generales, no es una corredora tipo Mavi García ni Anne Santesteban, no es una escaladora. Yo a Sara Martín la veo para recorridos pues, de media montaña, para rematar en grupitos pequeños porque es rapidilla también. Puede ser una muy buena corredora de pruebas de un día, pero en plan así vueltómano, ahora mismo no veo sustituta que venga para Mavi García o ni siquiera para Anne Santesteban. No hay corredoras de ese tipo en el ciclismo español, por lo menos que yo conozca. Ojalá nos sorprenda alguna a medio plazo, porque a corto plazo lo veo muy difícil. Pero el tipo de ciclistas que todavía un poco por juventud o si terminan su racha de mala fortuna y pueden destacar, o por lo que estamos viendo ya, Sandra Alonso, Sheila Gutiérrez, Sara Martín, son ciclistas para otro tipo de recorridos. Yo las veo como clasicómanas, sobre todo. Para el perfil vueltómano, no adivino a ninguna a corto plazo. Una corredora
que a mí también me gusta y que creo que tiene buen futuro es Mireia Benito, que se ha anunciado además hace nada que va a fichar por el AG Insurance, que es un equipo que está reforzando mucho con el fichaje de Ashley Mullman, entre otras corredoras. Y Mireia Benito también la veo un poco como clasicómana. Es alguien que le gusta mucho atacar, no es una escaladora para alta montaña, pero se mueve bien en carrera, pasa bien la media montaña y a lo mejor no tiene tanto nombre como estas, porque ha estado en equipos más pequeños y ahora va a estar corriendo en el extranjero a partir del año que viene, pero creo que también merece ser mencionada. Pero de nuevo no es alguien de perfil vueltómano. Eso falta. Si nos está escuchando algún entrenador o ojeador de categorías inferiores, nos hace falta ir desarrollando corredoras de perfil vueltómano para el futuro. Y la última pregunta, estuvimos hablando hace, la verdad es que no recuerdo si fue la semana pasada, con tu compañero, con Juan Clavijo, y tu compañero en Eurosport, y la última pregunta que le hicimos fue un predictor, fue ¿quién va a ganar la Vuelta a España? En este Me gustan mucho los predictors a Juan Clavijo. Por eso se la hice. Por eso te la hago a ti, tanto... Sé que en el femenino ahora mismo ni siquiera tenemos lista de participantes cerrada, o sea que sería un triple absoluto, lo mismo sí, lo mismo no, pero te pediría eso, el proyecto masculino y el femenino. El masculino lo tenemos más claro, la única gran estrella que se ha caído última ha sido Nairo Quintana esta mañana, el resto, sí. Roglic viene y tenemos a todos los grandes, y hombre, de la Ceratisit, de la Challenge, todavía no sabemos nada, pero bueno. No. Bueno, yo sé que Van Vleuten la va a correr. Sí, te lo he leído. Porque ha sido un objetivo para ella desde el principio de año. Así que ella. Es fácil, eso es fácil. Bueno, lo de la Vuelta a España masculina no es tan fácil. A ver, bueno, por la Vuelta a España, porque la Ceratisit Challenge by la Vuelta no la podemos llamar Vuelta a España todavía. Yo creo que a partir del año que viene ya la vamos a poder llamar Vuelta a España. Se separa ya en el calendario, se va a correr en abril, crece en duración ya una semana completa y va a ser la Vuelta a España femenina propiamente, pero haciendo honor a la verdad, creo que no deberíamos llamarlo Vuelta todavía en 2022, más que nada porque si la metemos, por ejemplo, en el mismo saco que el Tour o el Giro femeninos, para mí es una falta de respeto al Tour o el Giro femeninos por la longitud y la entidad que tienen esas carreras, y la Ceratisit Challenge by la Vuelta todavía no tiene esa entidad. Así que de momento, pues eso, la Challenge by la Vuelta, vamos a dejarlo así, y a partir del año que viene, Vuelta a España femenina. Pero de momento sí, o sea, sé que Annemiek desde enero ya la tenía como un objetivo claro, junto al Giro y el Tour. Y aunque no es tan dura como el Giro ni el Tour, y eso no le favorece tanto, yo creo que sí tiene terreno suficiente para poder marcar la diferencia. En cuanto a la masculina, o la Vuelta a España, sin más. A ver, lo lógico sería, por la trayectoria de años anteriores, decir Roglic. Pero claro, ¿cómo llega Roglic? Realmente solo lleva entrenando 2 semanas bien, en condiciones después de la caída del Tour, que no olvidemos que es una caída que conllevaba fracturas óseas, fracturas de vértebras, que no es ninguna broma. Es muy difícil pensar que llegue al 100% Roglic. También es verdad que el recorrido de la Vuelta de este año creo que puede permitir a un corredor que no llega al 100% disimular un poco esa falta de forma, porque le falta dureza en forma de encadenados montañosos como tendría un Giro o un Tour. Creo que es un poquito más fácil de asimilar para un corredor que no esté totalmente al 100%, pero que sí esté muy adaptado al tipo de esfuerzos que requiere una Vuelta a España. Y está claro que Roglic, por su palmarés en el pasado, está totalmente adaptado a ese tipo de esfuerzos. Luego, hay mucha gente que a mí me genera dudas. Carapaz no lo he visto muy bien en las carreras preparatorias. Respecto a Hindley, tengo la duda de si va a poder rendir como en el Giro, porque es un corredor que solo ha rendido en el Giro hasta ahora. Evenepoel, que puede hacer una carrera de 3 semanas. La experiencia previa en el Giro del año pasado no nos hace ser muy optimistas. Yo todavía no tengo claro cómo puede funcionar ahí. Es que es mucha gente la que... ¿Cómo llega Enric Mas? ¿Va a llegar como el año pasado? Yo creo que Enric Mas llega con muchísimas dudas por multitud de motivos.
Fíjate que si Enric Mas llegase como en 2021, yo te diría que es el favorito para ganar. Y a lo mejor poca gente pondría a Enric Mas en 2022 como favorito para ganar una Vuelta a España. Pero mira, ya que estamos y por no salir con una predicción obvia, voy a decir Enric Mas. Madre mía. Fíjate Mira tú. que, mira que dos favoritos. Juancla dijo Almeida y tú Enric Mas. Perfecto. No son Sí, predicciones sí. nada obvias. Nada, obvia, sí. De estas que si sale bien te coronas. Oye, y si no salen mal, como tampoco casi nadie contaba con ellos como favoritos, pues tampoco quedas tan mal, ¿no? Se podría decir. Pues ahora lo vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias. Siempre el predictor viene bien. La última vez que te hice entrevista te dije que la última pregunta que le hice a Juan, que era que te hubieses preguntado tú, pero ya la supimos. Así que Sí. nada, pues como siempre agradecértelo, decirte que aquí tienes tu casa para cuando quieras y como te dije la anterior vez, espero que sea la segunda de muchas. Ya sabéis, después de la primera vez os dije que ya sabéis dónde encontrarme para las siguientes. Después de la segunda os digo exactamente lo mismo. Así que, como siempre, ha sido un placer, charla súper agradable y no lo digo por cumplir, es la verdad. Fíjate, al final hemos estado casi una hora, ¿eh? Casi una hora, Y yo pensaba que ¿Cómo se lo dice? rápido que se pasa el rato. Genial. Y eso, que gracias por decir que es mi casa y ya sabéis dónde encontrarme para la próxima vez. Así que nos vemos en el futuro, Un estoy abrazo seguro enorme. de ello. Hasta pronto. Hasta pronto.